Shalom amigos, buenas tardes. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en forma presencial y a las personas que nos acompañan en forma virtual y a las personas que verán más adelante estos vídeos. Estamos en una serie que hemos denominado ¿En qué creemos? Vamos para la parte 2. Comenzamos primero encomendándonos al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre Todopoderoso, te pedimos perdón
porque confesamos que te fallamos de pensamiento y de palabra, por acción o por omisión. Ten compasión de nosotros, Padre, misericordia y paciencia. Te pedimos un corazón nuevo, un corazón sano, que nos des discernimiento y sabiduría y que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones y produzca frutos para tu honra y alabanza por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Nuestra serie ¿En qué creemos? Parte 2. Comenzamos siempre recordando este verso de Hechos 17, donde se nos nombra a los hermanos de Berea, que siempre estaban escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por tal motivo recomendamos a las personas que nos acompañen que siempre tengan a mano sus textos de estudio en una o varias versiones y que siempre con unos oídos alertas y una mente alerta, confrontando y escudriñando los comentarios y los asuntos que se comentan. Nos dice el verso de Hechos 17:11 lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y Juan 5, 46 y 47 nos dice: porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Frase contundente de nuestro maestro, el Mesías Yahoshua, que nos invita, nos conmina a estar pendientes de todo el contenido del Humash y del Tanaj, para siempre estar recibiendo el mensaje que habla de el maestro Yahoshua. Comenzamos con este verso de Jeremías 32, 17. Nos dice el texto lo siguiente: ¿no lo sabes? ¿No has oído? Yahweh es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga, y su sabiduría es insondable. Isaías 40, 22, 28. Y Jeremías 32, 17 nos dice: Yahweh Elohim, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder y brazo extendido. Nadie está escondido de ti. Jeremías 32, 17. Y comentamos. En cuanto al creador del universo, nuestro tema es ¿en qué creemos? En el libro de Hechos también tenemos un texto que vamos a compartir en esta pantalla. Yahweh el Elohim, que hizo el universo y todo lo que en ellos hay, quien es el amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por el hombre, ni es servido por manos humanas, como si le faltara algo, pues es él mismo que da vida y aliento, y todo a todos. Libro de Hechos 17, 24 y 25. Creemos que el Todopoderoso tiene un plan extraordinario que culminará con sus hijos convirtiéndose en verdaderos miembros de su familia. Sus hijos. En ese tiempo sus hijos tendrán el carácter justo y recto de Yahweh. Serán constituidos en Ruach, así como Él es. Creemos que ese es el destino de todos aquellos que se rindan al Todopoderoso. Y vemos allí en Juan 5, 26, 27 que nos dice lo siguiente: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Ben Ha-Adam. Comentamos aquí entonces en este verso que está clara las dos entidades, las dos personas, el Padre y el Hijo.
Vamos a comentar, vamos a leer este verso en cuanto al Padre. Y nos dice el verso, el Padre tiene vida en sí mismo. Vamos a ver en cuanto al Padre que nos dice este verso. El Padre ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vamos a ver qué nos dice este verso en cuanto al Padre. El Padre le ha dado autoridad al Hijo para ejecutar juicio. Vamos a ver qué dice el verso en cuanto al Hijo. El Padre le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea que el Hijo ha recibido la vida del Padre. También el Hijo ha recibido autoridad de parte del Padre. Y esta autoridad es ¿para qué? Es para ejecutar juicio. Y el texto nos dice que el Hijo es el Hijo de hombre. Ben Ha-Adam. Tenemos aquí entonces las dos personas perfectamente limitadas y establecidas. Vamos al verso. Eso estaba en Juan 5 del 26 al 27. Vamos a este verso de Efesios 3, 14 al 15. Efesios 3, 14 al 15 nos dice lo siguiente. Por esta razón doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y comentamos, ante quien doblamos rodilla ante el Padre. La familia, toda la familia, toma el nombre de su Padre en los cielos y en la tierra, el nombre del Padre Todopoderoso. Creemos que el Todopoderoso da varias oportunidades a los seres humanos y a su pueblo en su infinita misericordia, para que se vuelvan a Él, para que retornen al Todopoderoso, a su palabra, a su enseñanza. Pero esas oportunidades se cerrarán. Llegará un día en que serán cerradas el día del juicio. Vamos a 1 de Juan 4, 17, que nos dice lo siguiente. En esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 Juan 4, 17. El mismo Maestro Yahoshua nos habla acerca de estas promesas. Y en Mateo 5:48 vemos lo siguiente, así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Así que también depende de los seres humanos, no solamente de la oportunidad que da el Padre, una oportunidad seguida, una tras otra a los seres humanos, pero también el ser humano tiene que esforzarse, tiene que poner de su parte para lograr ser perfectos como el Padre en el cielo es perfecto. Vamos a ver este verso de Juan 5, 26 al 27. Nos dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. También le ha dado autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Ben Ha-Adam. En cuanto al Hijo, Yahoshua el Mesías. Creemos, al igual que los santos de todos los tiempos, que el Mesías es el Hijo del Todopoderoso. Yahoshua. Yahoshua existe eternamente, hacia adelante. Creemos que a través de Yahoshua el Todopoderoso creó todas las cosas y que nada ha sido creado que no haya sido por su intermedio. Creemos firmemente lo que la Torá revela de la autoridad que le ha sido dada al Mesías por parte del Padre. Lo estamos viendo aquí en Juan 5, 26 al 27, donde se dice que se le ha dado toda autoridad, entre otras cosas, para ejecutar
juicio. Y se le llama hijo de hombre. También hijo de Elohim, hijo del hombre. Al-Ben-Hajadam, Yahoshua, el Mesías. Vamos a Juan 1, del 1 al 3, Juan 1, del 1 al 3, y a través de estos versos estamos relatando y haciendo un resumen de los puntos que creemos en la Asamblea Israelita Nazarena, estrictamente basados textual y literalmente en la Sagrada Escritura, sin interpretaciones y sin mayores adornos o creencias de hombres, basados estrictamente en los textos. Lógicamente hay que tener en cuenta que los escritores, el mismo Yahoshua, el mismo Todopoderoso, utiliza en su palabra símbolos, alegorías, que con el tiempo y bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, vamos a ir entendiendo y comprendiendo y poniendo en su lugar, formando una estructura global y completa, temática, monotemática y con un solo principio y un solo objetivo. Juan 1, del 1 al 3 nos dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era poderosa. Él era en el principio con Yahweh, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Este verso, Juan 1, 1, ha sido mal estudiado, mal interpretado y ha sido causa esa mala interpretación de grandes confusiones. El verso es claro en discriminar que hay dos personas y que esas dos personas han estado desde el principio. En el principio era la palabra y la palabra estaba con el Todopoderoso. Aquí vemos dos entidades, una a la que el autor del verso denomina la palabra y otra que estaba en ese momento al lado de o con esa palabra. Y el verso termina con la frase: esa palabra era poderosa, tenía poder esa palabra. Estaba con el Creador esa palabra y esa palabra tenía poder. En el principio estaba esa palabra con el Todopoderoso. Por medio de esa palabra que luego se personifica, fueron hechas todas las cosas. Y sin esa palabra, sin esa persona que es la palabra, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Creemos que Yahoshua, el Mesías, tiene y se le asignan varios títulos o nombres que declaran enfáticamente no solamente quién es Él, sino cuáles son sus funciones y sus misiones, porque no es una sola, muchas tareas que realizó y está realizando y seguirá realizando el Mesías a través de todas las etapas de su realización del plan de redención por parte de su Padre. Algunos títulos o nombres lo hemos escuchado como el Salvador, el Redentor, el Mediador, la palabra de Yahweh, el portavoz, sumo sacerdote, abogado, por mencionar algunos. También lo reconocemos como Rey, como el Rey que vendrá y como el Rey en nuestras vidas. Vamos a Mateo 28, 18, que nos dice: Yahoshua se acercó y habló con ellos diciendo: toda autoridad en el cielo me ha y en la tierra me ha sido dada. Aquí vemos que al Mesías se le dio, él no tuvo la autoridad por sí mismo, a él se le entregó la autoridad del mismo, lo declara aquí que toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, le fue dada, le fue entregada. Por supuesto que
conocemos quién es esa autoridad que le entregó la autoridad al Mesías Yahoshua. Vamos a este verso de Hebreos 1:1, nos dice: en tiempos pasados Yahweh, el Todopoderoso, habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. 2. Pero ahora en el Aharit Hayamim, Él nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo, y por medio de Él, perdón, creó el universo. Vemos aquí también en el libro de Hebreos, recomendamos siempre el libro de Juan, porque es muy específico en discriminar, en poner las dos personas en su tiempo y en su lugar y en sus misiones y funciones, cada uno de ellos. Igualmente aquí en el libro de Hebreos encontramos el mismo tema. Si lo leemos, si lo escudriñamos, si lo investigamos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, encontraremos perfectamente definidos los perfiles tanto del Padre como del Hijo. Aquí en este verso 1 lo vemos de esa manera, perfilados exactamente el Padre y el Hijo. Nos dice el verso que el Todopoderoso, el Creador, habló de muchas maneras, pero en estos tiempos habla por medio de el Hijo. Así que aquí tenemos también las dos personas perfectamente perfiladas. Al final del verso nos dice que el Padre constituyó al Hijo dueño de todo. Así que aquí tenemos dos, una persona que es el Hijo que recibe toda esta autoridad y la otra persona que es la que da, la que entrega, la que asigna estas tareas. El Todopoderoso Yahweh constituyó al Hijo dueño de todo. También nos dice el verso que el Todopoderoso, el Padre, creó por medio del Hijo el universo, como lo veíamos en otros versos. Yahoshua demostró el supremo acto de amor al dar su preciosa vida como rescate por muchos. Los textos nos dicen que este rescate es por todos. Varias veces dice que por muchos. También creemos que Yahoshua el Mesías es el autor y consumador de la restauración de su pueblo. Restauración en algunas partes se denomina la palabra restauración como salvación. Podemos entender que son sinónimos, pero generalmente en las denominaciones la palabra salvación tiene otra connotación diferente a la palabra restauración. Yahoshua fue sacrificado y fue sepultado y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque eso es lo que nos señalan los textos y porque es parte de todo ese proceso, de ese plan. Creemos que Yahoshua, el Hijo, está sentado a la diestra del Padre, no está sentado en el trono del Padre, está sentado a la diestra del Padre que está centrado en el trono soberano, el trono supremo, está en el creador del universo. A su lado está su Hijo, a la derecha, a la diestra del Padre. El Mesías va a regresar a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los textos son muy claros en esta definición. También creemos que Yahoshua es la cabeza de su Keilah, de su congregación, así como la cabeza de todo individuo que entrega su voluntad a Él. Mateo 20:28 nos dice lo siguiente: pues el Ben Haadam no vino a ser servido, sino a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos que el Mesías vino como una persona con un plan especial en su primera venida, con una actitud muy especial, con un ejemplo que nos da muy especial.
Su actitud va a ser diferente en su segunda venida. Por eso tenemos a un Ben Yosef en su primera venida y un Ben David en su segunda venida, que vendrá como rey a gobernar. También tenemos un verso en Apocalipsis 11:15. Vamos a colocar este verso. Libro de Revelación. Apocalipsis es un nombre griego. Revelación 11:15 nos dice: el séptimo malaj sonó su shofar y se oyeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Elohim y de su Mashiach, y él reinará por siempre y para siempre. Apocalipsis, Revelación 11:15. Y comentamos. Aquí estamos viendo este texto también discriminando, perfilando a las dos personas. ¿De quién viene a ser el reino? Se menciona en primer lugar a nuestro Elohim y en segundo lugar al Mashiach. Él reinará por siempre y para siempre. ¿Quién será el que reinará por siempre y para siempre? Por supuesto que es el Rey soberano, el Rey supremo, el Elohim todopoderoso. Y estará acompañado en ese gobierno, en ese reino, por siempre y para siempre de su Hijo, quien también tendrá la autoridad y también reinará dentro de su espacio y tiempo asignados. Veíamos el verso de Mateo 28 al Mashiach en su primera venida en una actitud humilde, en la segunda en una actitud de rey. Revelación 19:13 nos dice lo siguiente: estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Lo veíamos en Juan 1:1. El nombre es un título que se le pone al Mashiach, y esa palabra era poderosa, nos dice Juan 1:1. Y aquí en Revelación 19:13 nos dice que es otro nombre, otro título, la palabra de Yahweh. Y aún su actitud, su tarea realizada en la primera venida, sigue siendo considerada en el reino de los cielos, y allí se le atribuye esta labor que parte del testimonio lo vemos en una túnica empapada en sangre. Esto lo estábamos leyendo de Apocalipsis 19:13. Estamos en el estudio acerca de qué creemos en el apartado que trata sobre el Hijo. Vamos a Colosenses 1:16, que nos dice lo siguiente: porque por medio de él fueron creadas todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. El Hijo, Yahoshua, fue el medio que utilizó el Todopoderoso, el Eterno Creador, para crear el universo, para él y por él. A él le dio toda autoridad. Él es el único mediador, como lo vemos allí en Primera de Timoteo, entre el Todopoderoso y los seres humanos. A él, por medio de él, por medio del Mesías, por medio del Hijo, fueron creadas todas las cosas, y fue para él y por él. Y en 1 de Timoteo 2:5 vemos lo siguiente: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yahoshua, el Mashiach. Aquí también estamos viendo perfectamente perfiladas las dos personas. Un solo Elohim.
por un lado, un solo mediador por el otro. Y entre ese mediador actúa para la relación entre los hombres y ese rey soberano, ese solo Elohim, como lo vemos allí en 1 de Timoteo 2:15. Vamos ahora en este verso de Juan 17:22. También nos perfila perfectamente las dos personas, cada una en su espacio, en sus funciones, en sus labores, en su tiempo, en su ámbito de autoridad. Juan 17:22 nos dice: la gloria que tú me has dado, yo he dado a ellos, para que ellos sean uno como nosotros somos uno. Juan 17:22, otro texto que también suele tergiversarse y malentenderse y lo usan para apoyar falsas doctrinas de que el Hijo es el mismo Padre y toda esta confusión. Está aquí muy claro que alguien le da la gloria al otro. Aquí también están perfiladas las dos personas. Uno le da la gloria al otro y el otro recibe la gloria de la otra persona. Sin embargo, esa gloria también el Hijo la transfiere a otras personas. Y vamos a ver entonces qué es gloria. Qué es gloria en este texto y en este sentido. La gloria le da el Padre al Hijo. ¿En qué consiste esa gloria? Esa gloria que le da el Padre al Hijo consiste en aceptar y dar testimonio, el Padre da testimonio del Hijo, de la labor y la tarea cumplida por parte del Hijo. Esa tarea benefició, por supuesto, a aquellos que el Padre le entregó al Hijo. Aquí tenemos tres grupos, tres entidades. Una, el Padre Todopoderoso, Creador, Soberano. El Hijo, que realiza todas estas funciones en una comunión íntima entre el Padre y el Hijo, recibiendo el Hijo la gloria del Padre y glorificando el Hijo con la obediencia, con el cumplimiento del plan, dando gloria al Padre. Todo lo que hizo el Hijo fue para darle la gloria al Padre. Igualmente, toda la tarea que el Hijo hizo fue para que, así como el Padre y el Hijo son una ejad, una unidad, también el Hijo con aquellas personas que el Padre le entregó al Hijo también sean una ejad. Luego, estas tres entidades, el Padre, el Hijo y aquellos que reciben esta gloria de parte del Hijo, conforman una unidad. El Padre con el Hijo una unidad, el Hijo con aquellos que el Hijo recibió otra unidad. Por lo tanto, llegará el momento en que el Padre, el Hijo y esos que recibieron esa gloria serán los tres una ejad. Vamos ahora con otro tema acerca del Ruach, del Espíritu, el Ruach HaKodesh, Espíritu de santidad. Creemos que todos los creyentes somos exhortados a tener la mente de Yahoshua, Él como nuestro maestro, nuestro profeta, nuestro mediador, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo, para ser como Él, tener su mente, tener su actitud, su comportamiento, sus objetivos. Esa mentalidad la adquirimos por medio del Espíritu Kodesh de Yahweh entregado a sus hijos, a aquellos que el Padre le entregó por medio de el unigénito Yahoshua. Así que otra de las tareas de Yahoshua es repartir, de acuerdo a la misericordia del Todopoderoso, sin medida, repartir ese espíritu para que
haya una santidad en estos que recibió por parte del Padre. Ese espíritu que pone ese respeto, esa obediencia en cada uno de ellos hacia los mandatos del Padre. El Ruach es el poder del Todopoderoso. Es esa esencia del Todopoderoso. Él la da con medida a sus hijos, sin medida al Hijo, al unigénito. El Ruach es el otro consolador que nos hablan algunas traducciones. Es el propio Espíritu que el mediador, Yahoshua, distribuye con el fin de ¿qué? De que todas estas personas entren en esa obediencia y en ese temor respetuoso, entregándolo a cada uno de sus hermanos. Ese espíritu capacita para el arrepentimiento, para la restauración, para volver, para el regreso, para la teshuvá, para la unión entre los hermanos, para la constitución del pueblo de Israel. Vamos comentábamos sobre el verso 22 acerca de la gloria entre el Padre y el Hijo, en qué consiste y cómo el Hijo participa de esa gloria a los que lo han recibido como su Mesías. El Ruach, que el Padre Todopoderoso distribuye por medio del Hijo, permite al pueblo de Yahweh tener fuerza, valor, sabiduría, conocimiento de la voluntad del Padre Yahweh Todopoderoso. El Ruach de Yahweh, Ruach HaKodesh, es la presencia dinámica, el poder personal del Todopoderoso en la vida de aquellos que se someten a su voluntad. El Ruach HaKodesh va incrementando en cada persona a medida que esa persona dispone su voluntad a obedecer, a estudiar, a escudriñar, a seguir recibiendo más sabiduría de parte del Ruach para ponerla en práctica en sus propias vidas. Vamos a vamos a Daniel 5, 13, 14. Estamos utilizando la versión israelita nazarena 2011. También aconsejamos a las personas que tengan a mano sus textos de estudio y que además otras versiones si es posible, y estemos siempre atentos a los comentarios que hacemos como los hermanos de Berea, a ver si realmente coincide con lo que está escrito. Y dice el texto de Daniel: entonces llevaron a Daniel a la presencia del rey, y el rey le dijo a Daniel: ¿eres tú, Daniel, uno de los cautivos de Yahudá que el rey mi intercesor trajo a Yahudá? He oído de ti que el espíritu del Elohim Santo está en ti, y que en ti se ha hallado luz, entendimiento y mayor sabiduría. Así que el espíritu de Elohim siempre ha estado allí, atento, funcionando, ejerciendo y por parte del Todopoderoso en aquellas personas escogidas por su dedicación, por su fidelidad a ese Elohim. Hay un verso de Juan 3:8, de Juan 3:8, vamos a colocarlo allí en pantalla, que nos dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Juan 3:8.
El Ruaj del Todopoderoso siempre ha estado disponible en todas las épocas para los que le aman y le obedecen. No es para todo, a toda persona. No puede decir una persona desordenada, una persona desobediente, una persona que habla de una Torah abolida o de que una ley no está vigente, etcétera. No podría actuar, no podría ejercer su función, el espíritu del Todopoderoso, en una persona incrédula o desobediente. Y vemos allí el texto de Juan 3:8. Vamos a Juan 14:15 que nos dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Con respecto a esto también tenemos que aclarar lo siguiente. ¿Cuáles son los mandamientos que nos está hablando aquí el Maestro, el ungido? ¿Será que son diferentes los mandamientos del Hijo a los mandamientos que el Padre ha dado desde el principio? Tenemos un estudio en nuestro sitio acerca de eso. Son los mandamientos del Padre diferentes a los mandamientos del Hijo en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Si investigamos y escudriñamos un poco realmente las palabras del Mesías Yahoshua, nunca vamos a ver que él anuló o dio mandamientos nuevos. Por allá hay una frase que dice un mandamiento nuevo, pero no se trata de un mandamiento nuevo, se trata del enfoque que se le dé a un mandamiento. Así que el Mesías Yahoshua y ni nadie después del libro de Deuteronomio puede añadir ni quitar a la palabra tal cual como se dio por parte del Todopoderoso. Juan 14:16 nos dice, y yo le pediré al Padre, y el Padre les dará otro consejero, consolador como yo, el Ruach de verdad, para que esté con ustedes para siempre. Juan 14:16. Veníamos comentando acerca de el Ruach, que suministrado por el Padre, distribuido por el Hijo a todos aquellos, para que ese Ruach esté con ellos para siempre, y llevándolos a la obediencia, como lo vemos allí en Juan 14:15. Por eso nos dice el Maestro en Juan 16:7, en cuanto a cómo Él va a suministrar esta ventaja. Y nos dice aquí Juan 16:7, pero les digo la verdad, es para beneficio de ustedes que yo me vaya, pues si no me fuera el consejero no vendría a ustedes, mas si me voy se los mandaré. Así que era necesario que el maestro continuara con su tarea para que él al irse pudiera dejar el Ruach HaKodesh en medio de ellos para continuar con esa labor. Y vemos que este Ruach es distribuido en unas personas de una forma muy especial, y estas personas tienen que ser muy especiales. 1 de Corintios 2:10 nos dice, es a nosotros, sin embargo, que el Todopoderoso ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio del Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yahweh. 1 de Corintios 2:10. Recordemos que estamos manejando el contexto hebreo, israelita y nazareno. En las lecturas, en nuestras meditaciones, en nuestras investigaciones acerca de la palabra con el fin de contextualizarla y de ponerla en el lugar correcto. 1 de Corintios 2:10. Aquí nos dice que la revelación es de parte de el Todopoderoso Yahweh por medio del Ruach, pero ya veníamos viendo que este Ruach es distribuido por el
maestro. ¿Cuáles son una de las funciones del Ruach? Escudriñarlo todo, aún las mayores profundidades del Todopoderoso, por supuesto. De allá viene, ya emana el Ruach, de la esencia del Padre Todopoderoso. 1 Corintios 2:12 nos dice, ahora bien, no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach HaKodesh para que podamos entender las cosas que Yahweh nos ha dado libremente. Aquí vemos cuál es la tarea del Ruach. La tarea del Ruach es hacernos entender, que podamos entender las cosas que Yahweh nos ha dado. ¿Por qué no las podíamos entender antes? Porque habían ruaj del mundo que impedían que las personas tuvieran ese acceso a la verdadera verdad. Por medio del ruaj, entonces, se recibe una nueva disposición a la obediencia, al escudriñar, al estudiar y al poner en práctica lo que se estudia. 1 Corintios 2:12, pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach HaKodesh, porque para él son absurdas. Además, él no tiene la capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio de el Ruach. Así que aquí, apoyando la instrucción en 1 de Corintios 2:12, en el 14 estamos viendo los dos tipos de personas. Los que tienen el Ruach del mundo, que el verso 14 llama hombre natural, y las que tienen el Ruach HaKodesh, el Ruach proveniente del Padre Todopoderoso. Las dos personas aquí. Al hombre natural, al que tiene el Ruach del mundo, todas estas cosas que comentamos, que estudiamos bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno, son absurdas, son locuras, son apostasías, son herejías para el hombre natural, para el hombre que está en el mundo. ¿Por qué? Porque no tiene el Ruach en sí mismo, no lo ha podido recibir porque le ha cerrado la puerta con todas aquellas enseñanzas que juzgó como ciertas, se aferró a ellas y no abrió su mente y su disposición para escudriñar, como los hermanos de Berea, si realmente todo aquello estaba de acuerdo a lo escrito. Leen, pero no entienden. Leen, pero no comprenden. Leen, pero no escudriñan. Leen, pero no asimilan. Y en 1 de Corintios 2:15 vemos lo siguiente, pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Interesante, una persona que no tiene Ruach, una persona del mundo, ¿cómo va a venir a evaluar a otro que sí lo tiene, que tiene conocimiento de la verdad? Y alguien que no lo tiene, ¿cómo va a tomarse esa posición? En el libro de Hechos vemos, de Hechos 2, vemos una manifestación muy especial del Ruach, en la cual aquellas personas empezaron a hablar en diferentes lenguas. También en el Filipenses 2:5 vemos también cómo la actitud de la persona refleja acerca del Ruach. Vamos a verlo allí en Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Ruach les habilitaba para expresarse. Este es otro pasaje también que ha sido mal entendido, que lo colocan allí como origen de muchas de estas denominaciones que podríamos llamar realmente sectas, en el sentido negativo de la palabra. Sectas basadas en interpretaciones de hombres que lo que han hecho es llevar confusión a todas las personas.
Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. El Ruach los habilita para expresarse en diferentes lenguas. Ese es otro tema que trataremos o hemos tratado en otros vídeos. Ya lo tenemos claro en este suceso de Hechos 2.4 no nacieron denominaciones ni sectas, allí simplemente el Ruach se manifestó en una forma especial con unas personas especiales para que este mensaje de las buenas nuevas llegara a diferentes personas que hablaban o que venían de diferentes países en esa ocasión. Filipenses 2.5 nos dice lo siguiente: dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mesías Yahoshua. Estamos entonces en el libro de Filipenses, otro de los textos que nos ha dejado un personaje también bastante controvertido y calumniado, Shaul, conocido como Pablo en las denominaciones. Dejen que la actitud del uno al otro sea gobernada por el estar en unión con el Mashiach Yahoshua. Aquí vemos que estar en unión con el Mesías lleva a estar en unión con el Ruach, y al estar en unión con el Ruach hay unión entre las personas, entre los hermanos. Otro tema que vamos a comentar es el tema sobre el pecado. También un tema tratado muy a la ligera, porque según ellos todo fue perdonado y ya nada, todos en un evangelio light. Sin embargo, vamos a detenernos un momento en este tema del pecado. Creemos que el pecado es la transgresión de la ley. Eso es una definición que también nos deja el discípulo Shaul. La ley es inmutable por parte del Todopoderoso. La consecuencia del pecado entonces es muerte eterna. Eso está muy claro. El Todopoderoso odia el pecado. El Todopoderoso es Ruach Santo. El Todopoderoso no puede estar donde hay pecado. Difícilmente pudiera estar el Espíritu del Todopoderoso en un recinto o en una persona que está en pecado o que está en incredulidad. El Todopoderoso odia el pecado. Y el pecado es lo que nos ha separado del Padre Todopoderoso. El pecado es lo que ha separado al pueblo del Todopoderoso. Esa es una de las funciones principales del ungido, del Maestro Yahoshua, el Mesías. Restaurar esa relación entre su pueblo y el Todopoderoso. Por eso Él cargó con ese pecado, pero hay que darle el crédito y darle el verdadero valor a toda esta labor que hizo nuestro Maestro el Mesías, el ungido. 1 de Juan 3.4 nos dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. 1 de Juan 3.4. Este libro corresponde a lo que se suele llamar el pacto renovado, o pacto mejor, el pacto restaurado. Aquí tenemos una definición clara y concreta de qué es pecado. Pecado es la transgresión, es la violación a la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá es todo ese reglamento, todo ese manual que entregó el Padre Todopoderoso a su pueblo para que fuera cumplido. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos han pecado y están lejos de la gloria del Todopoderoso Yod-Heh-Wav-Heh. Así que aquel que ha pecado fue retirado de la gloria del Todopoderoso, y un poco antes comentábamos acerca de esa gloria, la gloria que el Mesías Yahoshua viene a compartir
con aquellos que han creído en Él y en su mensaje y en lo que Él hizo, en todo lo que Él realizó dentro del plan de redención del Padre Todopoderoso. Y Romanos 6:23 nos dice, porque lo que uno gana del pecado es la muerte, mas recibe vida eterna como don gratuito de Yahweh en unión con el Mesías Yahushua, nuestro Adón. Aquí vemos al discípulo Shaul también muy claro en este tema. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Es la muerte. Pero tenemos la contraparte. La contraparte de la muerte es la vida eterna. Nos afirma el autor de Romanos que esto es un don. La vida eterna es un don, un regalo gratuito, es una gracia que el Todopoderoso otorga por medio de y en unión de el Mesías Yahushua. Así que los pecados cometidos después del llamado necesitan un completo y sincero arrepentimiento, y a esto le tenemos que agregar un ingrediente, la restitución, porque no puede haber un arrepentimiento sin restitución. El arrepentimiento debe ir acompañado con la restitución del daño causado. Eso lo hemos estudiado en otras oportunidades y en las siguientes porciones semanales estaremos tocando ese tema. Por medio de ese arrepentimiento, y tiene que ser sincero y con restitución, el Todopoderoso actúa y pone en marcha la labor del Maestro Yahushua. Aquella persona que recibe el llamado, la persona que entra en el camino, en la senda estrecha, en la senda antigua, empieza en ese proceso de aborrecer el pecado, de arrepentirse hasta de lo más mínimo. Ya entonces el Ruach empieza a actuar en su conciencia y dijo una mentirilla y enseguida se le prendió el bombillo rojo y dijo, la embarré. Entonces empieza ese proceso del Ruach a ir decantando, a ir limpiando, a ir filtrando, a ir limpiando. Y la persona empieza entonces a practicar la obediencia. Hay pecados por obra, por el hacer, y hay pecados por obra, por no hacer. Pecados por hacer y por omisión, por no hacer. Hay un dicho que vemos mucho en las redes, que aquel que no hace lo que debe hacer está en pecado directamente. Así que solo hay un pecado imperdonable. Es tan grande la misericordia del Todopoderoso y tan grande la obra magnífica del Hijo que el Padre perdona. Pero la Escritura nos enseña que hay un pecado que es único, imperdonable, que es la blasfemia más grande que se puede cometer, y es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Y estamos haciendo los comentarios basados estrictamente en las lecturas, sin inventar, sin interpretar lo que las lecturas nos van enseñando. Todos hemos pecado, eso es evidente. Todos hemos destituidos de la gloria del Todopoderoso. Lo encontramos en las cartas del discípulo Shaul. Sin embargo, el Padre Todopoderoso, el Creador, ha dispuesto, ha provisto un plan en el cual la pena de pecado es borrada, es pagada por un sustituto. Ese sustituto, Yahushua, el Mesías. Esa labor de Yahushua el Mesías poniéndose como sustituto para que el
para que el ser humano sujeto a este plan no recibiera el castigo que hubiera debido recibir. ¿Cuál es la paga por el pecado? La paga por el pecado es la muerte. Pero hubo un sustituto que recibió esa sentencia de muerte y la aceptó y tomó, llevó en sus espaldas ese pecado y pagó por otro. Es el sustituto. Esa persona abrió la puerta de salvación, abrió la entrada al reino de Yahweh, el Todopoderoso. Es parte del mensaje de las buenas nuevas. Las buenas nuevas son bastantes mensajes de promesa realizados y realizando y realizará el maestro Yahoshua. Pero la persona tiene que poner algo de su parte también. Tiene que reclamar para sí ese sacrificio, pero rendirse a la voluntad del Padre Todopoderoso en su vida. Vamos a estos versos de Isaías 59 y algunas otras referencias. Podemos tomar nota, por favor, de todo este tema sobre el pecado. El brazo de Yahweh no es muy corto para salvar, ni su oído está muy entumecido para oír. Antes bien, son sus propias iniquidades que los separan de su Elohim. Sus pecados han escondido su rostro de ustedes, de este modo como para no tener misericordia con ustedes. Así que el maestro, el que está a la diestra del Padre Todopoderoso, ese brazo, él se dio a sí mismo para redimir de toda violación a la Torá y purificar para sí mismo un pueblo de su propiedad, deseoso de hacer el bien. Tenemos allí una referencia a Tito, capítulo 2. Capítulo 2. Y vemos cómo el Hijo es, de acuerdo a lo que nos enseña las lecturas, el resplandor de la Shejinah, la expresión de la misma esencia del Todopoderoso. Sostiene todas las cosas con su poderosa palabra. Después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados, se sentó a la mano derecha. Hebreos 1:3. Consulte por favor Hebreos 1:3. Nos hace un perfil, una descripción de cómo es el Hijo después de haber hecho toda esta labor dentro del plan de restauración. El resplandor de la Shejinah en Hebreos 1:3. Resplandor de la Shejinah, la misma expresión de la esencia del Padre Todopoderoso. Sostiene las cosas con su poderosa palabra. Y después, por medio de sí mismo, hizo purificación por los pecados. Y está sentado a la derecha del trono. Vamos a Ezequiel 18:19 nos dice, ustedes preguntan, ¿por qué el Hijo no lleva la iniquidad de su Padre? Cuando el Hijo ha hecho justicia y misericordia, ha guardado todos mis mitzvot y los ha obedecido, el desierto vivirá. Aquí entonces tenemos un verso que nos aclara acerca de cómo hace la persona para recibir la vida. Y el verso en letras azules nos dice que hacer justicia, misericordia y guardar los mitzvot y obedecerlos. Así que Ezequiel 18:19 nos muestra 4 puntos esenciales en la vida del creyente con el fin de estar en ese camino de consecución de la vida.
Ezequiel 18:20 nos dice, la persona que peque es la que morirá. Un hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo, sino que la justicia del justo será la suya propia, y la iniquidad del transgresor será sobre él. Y hay unas referencias. Así que, aunque en la escritura el padre representa a la familia, y un pecado puede hacerse extensivo dentro de la descendencia porque se contamina la descendencia. Sin embargo, es facultad de esa descendencia rechazar ese pecado, hacer justicia y misericordia, guardar los mitzvot y obedecerlos. En Ezequiel 18:21 nos dice, por tanto, si el transgresor se vuelve de todas sus iniquidades que él cometió, guarda mis mitzvot, hace justicia y misericordia, entonces de cierto vivirá, él no morirá. Prácticamente estamos repitiendo el verso 19 con los mismos parámetros. Justicia, misericordia, guardar los mitzvot y obedecer. Y en el verso 22 nos dice, ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él por la justicia que ha hecho, él vivirá. Así que hay una transgresión que es olvidada cuando se aplica la justicia de parte del Todopoderoso. Alguien asume la responsabilidad de ese pecado y esa sentencia de muerte es revocada. Él vivirá. Ezequiel 18:23 nos dice, ¿tengo yo algún placer en que la persona pecadora muera? Pregunta Yahweh. ¿No preferiría yo que él se vuelva de sus sendas perversas y viva? Hermoso esta palabra directa del Padre Todopoderoso. Él quiere que todos vivan. Él no se alegra ni siente placer cuando una persona muere. Él debe, pongamos y personificamos al Padre Todopoderoso, a Él le duele su creación. Y el ser humano es el punto máximo de su creación aquí en este planeta Tierra. Así que Él, si lo personificamos, si le asignamos sentimientos, Él no tiene placer, luego Él va a sentirse cuando una persona pecadora muera. Por eso Él da tantas oportunidades de arrepentimiento. El Padre prefiere que se vuelva de sus sendas, que haga teshuvah, haga rectificación, tikkun, para su camino en su senda, se vuelva hacia la senda del Todopoderoso. De esa senda mala en la que andaba, senda perversa, se vuelva a la senda del Todopoderoso, a ese camino que se le muestra y adquiera vida. Y ya conocemos que ese camino, esa senda que lleva al Padre Todopoderoso, es el Mesías Yahoshua. Hay 4 pecados que para el Todopoderoso son realmente graves cuando son cometidos en la plena facultad del ser humano. El principal pecado es la idolatría. Ese pecado de idolatría puede ser generacional, como lo hemos visto en algunos textos, generacional en el sentido de que los hijos siempre siguen por lo general las tendencias, las creencias, las tradiciones, las enseñanzas de sus padres. Sin embargo, esa tendencia se puede romper por parte de esa descendencia, como lo comentábamos, y rectificar y salirse de ese círculo vicioso. Éxodo 25 nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por supuesto, si hay un jefe de familia y ese jefe de familia lleva a la idolatría a su familia, esa persona influirá en su descendencia y en su generación, y esa persona estaría entonces en aborrecimiento por parte hacia el Todopoderoso, despreciándolo por honrar a otras o a otra, por estar en idolatría. Y está muy claro aquí, el Todopoderoso es fuerte y es celoso. Él prohíbe en particular la idolatría, lo vemos allí en Deuteronomio 5:9, que nos dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un espejo de Éxodo 25 lo encontramos en Deuteronomio 5:9, y corrijan por allá, por favor, el nombre que aparece. Y en Deuteronomio 24:16 vemos lo siguiente: Deuteronomio 24:16, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. En Éxodo 20 y Deuteronomio 5 se está hablando de una sentencia generacional por idolatría. En los siguientes versos de Deuteronomio y Ezequiel está hablando de otros pecados en general. En Ezequiel 18:20 nos dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Así que comentábamos que hay 4 pecados que son realmente graves para el Padre Todopoderoso, empezando por la idolatría. 18:21 de Ezequiel nos dice: por tanto, si el transgresor se vuelve de todas sus iniquidades que él cometió, guarda mis misbosas en misericordia y justicia, entonces de cierto vivirá, él no morirá. Ezequiel 18:22, ninguna de las transgresiones que él cometió será recordada contra él, por la justicia que ha hecho, él vivirá. Así que simplemente tenemos que leer el contexto de un pasaje, porque si no, podrían acusarnos de estar manejando contradicciones. Pero estemos siempre pendientes del contexto, los versos anteriores, los versos siguientes, todo el capítulo, para saber de qué tema se está hablando en cada ocasión. Muy bien, y para esta oportunidad vamos a terminar esta parte de la serie En qué creemos con este verso de Romanos 6:4, que nos dice: por medio de la inmersión en su muerte hemos sido sepultados con él, para que tal como la gloria del Padre, el Mashiach, fue levantado de la muerte, de la misma manera nosotros también vivamos una vida renovada. Romanos 6:4, una expresión de la promesa que ha sido dada por medio del Mesías Yahoshua. El Mesías Yahoshua hizo inmersión en las aguas de la muerte, como lo comentábamos en la porción de esta mañana. De esa manera, con esta actitud, con esta obra del Mesías, también los que creen en él, también entonces son sumergidos en esa agua para que surja una vida renovada por medio del Mesías Yahoshua, para gloria del Padre, gloria todopoderoso, tal como el Padre manifestó su gloria a través al Hijo. El Hijo mostró la gloria del Padre y la participa a aquellos que han creído en él, que le siguen su ejemplo, siguen sus enseñanzas y siguen el camino, la senda estrecha, la senda antigua.
Muy bien, terminamos la segunda parte de nuestra serie en que creemos invitando a las personas que nos han acompañado, agradeciéndoles su compañía, agradeciendo a las personas que nos acompañan en forma virtual. Jorge Carrillo Carrillo, Silvana García, Yolanda Fernández y Cristina Guevara, Bernie Gama, y las personas que nos acompañan y las personas que estarán viendo más adelante estos vídeos, invitándolos para que siempre hagamos como los hermanos de Berea en Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Le damos agradecimientos al Todopoderoso Israel por habernos permitido la vida hasta este momento. Ha sido su misericordia, su gracia, conservarnos la vida en medio de tanto riesgo y tanta amenaza por todos lados. Ha sido misericordia del Padre mantenernos con vida hasta el momento. Al Todopoderoso Israel le damos toda gloria, honor y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Shalom y hasta otra ocasión. Adonai Eloheinu,